Hassel nos invita a suspender el mundo para entender cómo se constituye en nuestra conciencia. Hoy vamos a sumergirnos en el enigmático mundo de Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, quien revolucionó la manera en que entendemos la conciencia y la percepción de la realidad. ¿Qué significa realmente ver el mundo? ¿Cómo experimentamos y construimos la realidad en nuestras mentes? Husserl nos lleva a explorar los misterios de la subjetividad y nos muestra cómo alcanzar una comprensión más profunda del ser y del conocimiento. Ponte cómodo para viajar hasta las ideas que marcaron un antes y un después en la filosofía y que siguen impactando nuestro pensamiento en la actualidad. Edmund Gustav Albrecht Husserl nació el 8 de abril de 1859 en Prosnitz, en Moravia, una región del entonces Imperio Austrohúngaro, hoy parte de la República Checa. Provenía de una familia judía de clase media que mantenía un estilo de vida modesto pero estable, en un contexto donde el rigor y la disciplina eran pilares fundamentales en la educación de los jóvenes. Su padre, Adolf Husserl, era comerciante de ropa, un trabajo que le permitía mantener a su familia, pero que no ofrecía un nivel de vida elevado. A pesar de sus limitados recursos, los padres de Husserl siempre priorizaron la educación de sus hijos, permitiéndoles alcanzar metas que de otro modo habrían sido inaccesibles. Desde una temprana edad, Edmund mostró una inclinación profunda hacia los estudios, especialmente en las áreas de ciencias y matemáticas. Fue educado en la tradición judía, pero su familia no era estrictamente religiosa. Esta infancia en un ambiente relativamente secular le permitió desarrollar un sentido de libertad intelectual que sería crucial para su vida filosófica. Realizó sus primeros estudios en la escuela secundaria de Prosnitz y más tarde fue a Viena para continuar su educación en el Instituto de Viena, donde comenzaría a explorar su pasión por las ciencias exactas. En 1876 se matriculó en la Universidad de Leipzig, donde estudió astronomía, física, matemáticas y filosofía. En Leipzig tuvo contacto con las ideas de Wilhelm Wundt, el fundador de la psicología experimental, lo cual le permitió familiarizarse con los métodos experimentales y rigurosos que definirían sus posteriores investigaciones filosóficas. Fue en este ambiente académico donde Husserl comenzó a ser consciente de la necesidad de un método estricto para abordar las cuestiones filosóficas. Sin embargo, su verdadera formación filosófica y matemática la recibiría en Berlín, donde continuó sus estudios en la universidad de dicha ciudad entre 1878 y 1881. En Berlín, Husserl fue alumno de Karl Weierstrass, una de las figuras más importantes de las matemáticas del siglo XIX, conocido por su rigor y precisión en el análisis. Bajo la influencia de este profesor, Husserl desarrolló una admiración por la exactitud científica y matemática, la cual sería una influencia permanente en su vida. A través de estas experiencias, Husserl comprendió la importancia de una base sólida y rigurosa para cualquier sistema de conocimiento, especialmente en el campo de las matemáticas y la lógica. Tras su paso por Berlín, se trasladó a Viena en 1881, donde conoció al matemático Leo Königsberger. En Viena completó su doctorado en matemáticas en 1883 con una tesis sobre el cálculo de variaciones. Aunque esta etapa marcó el final de su formación estrictamente matemática, nunca abandonó su pasión por la lógica y el rigor científico, que aplicaría a sus investigaciones filosóficas. Un momento decisivo en su vida se produjo en 1884, cuando asistió a una serie de conferencias impartidas por Franz
Brentano en Viena. Brentano, conocido por su enfoque innovador en la psicología y la filosofía, impresionó profundamente a Husserl. Bajo su influencia, comenzó a interesarse en el estudio de la conciencia y la percepción. Brentano le presentó a la filosofía como una disciplina orientada hacia la experiencia, un cambio de enfoque que marcaría el resto de su carrera. Fascinado por las ideas de Brentano, Husserl decidió dedicar su vida a la filosofía. Para profundizar en estos estudios que Brentano le había inspirado, se trasladó a Halle en 1886, donde comenzó a estudiar con Carl Stumpf, un discípulo de Brentano. Fue en este contexto donde comenzó a investigar cuestiones relacionadas con la percepción y la conciencia. En 1887 completó su habilitación, un requisito en el sistema universitario alemán para enseñar en una universidad, con una tesis sobre el concepto de número. Esta tesis, en la que examinaba la naturaleza de los números y su relación con la conciencia, sentó las bases de su primer gran trabajo filosófico. En 1887 se convirtió al protestantismo y se casó con Malvin Charlotte, con quien tendría 3 hijos. Esta conversión le permitió integrarse más fácilmente en la sociedad académica alemana, que en aquella época estaba dominada por una ideología cristiana protestante. La vida familiar para Husserl fue un apoyo constante, aunque mantuvo una existencia mayormente centrada en su trabajo y la filosofía. Su primer libro, Investigaciones sobre el concepto de número, se publicó en 1891, lo que le permitió comenzar a consolidarse en el ámbito académico. Fue con la publicación de su obra, Investigaciones lógicas en 2 volúmenes, en 1900 y 1901, con lo que alcanzó el reconocimiento en la comunidad filosófica. Esta obra marcó un hito en la historia de la filosofía y fue vista como un esfuerzo monumental por establecer una base objetiva y rigurosa para las ciencias del espíritu. En 1901, tras el éxito de las investigaciones lógicas, fue invitado a enseñar en la Universidad de Gotinga, donde desarrolló y refinó sus ideas sobre la fenomenología. Este periodo fue crucial en su vida, pues en Gotinga encontró un grupo de estudiantes apasionados que se convertirían en los primeros seguidores de su método fenomenológico. Entre ellos se encontraba Edith Stein, quien se convertiría en una de sus estudiantes más cercanas. Gotinga se convirtió así en el epicentro de la fenomenología y Husserl se dedicó plenamente a desarrollar sus teorías y a formar a una generación de pensadores. Durante estos años, Husserl publicó numerosas obras y artículos en los que desarrolló su método fenomenológico que veremos en breve. En 1916, en plena Guerra Mundial, fue llamado a la Universidad de Friburgo como catedrático de filosofía, sucediendo a Heinrich Ricker. En Friburgo continuó su labor académica y filosófica, pero también tuvo que enfrentarse a los cambios sociales y políticos que trajo consigo el conflicto. Aunque la guerra afectó profundamente a Husserl, su dedicación a la filosofía no decayó. Friburgo se convirtió en su residencia definitiva y fue allí donde pasó los últimos años de su vida. En la Universidad de Friburgo continuó desarrollando sus ideas y en 1928, alcanzando ya los 70 años, se retiró oficialmente de su cátedra. Sin embargo, su trabajo continuó a un ritmo incesante, pues sentía una profunda responsabilidad hacia la filosofía y sus seguidores. Entre sus estudiantes de esta época se encontraba nada más y nada menos que Martin Heidegger, quien se convertiría en una de las figuras más influyentes de la filosofía del siglo XX. Aunque al principio la relación entre Husserl y Heidegger fue cordial, con el tiempo se deterioró debido a las diferencias filosóficas y a la unión de Heidegger al régimen nazi. En 1933, la llegada del nazismo al poder en Alemania marcó un duro golpe en la vida de Husserl. A pesar de su conversión al protestantismo, las leyes antisemitas le prohibieron participar
en actividades académicas oficiales, lo que lo llevó a una especie de exilio intelectual en su propia tierra. La discriminación y el aislamiento social que sufrió durante este periodo fueron devastadores para él, tanto a nivel personal como profesional. Husserl continuó trabajando en silencio, aislado de sus antiguos colegas y estudiantes, pero sin perder su compromiso con la filosofía. Los últimos años de su vida los pasó sumido en la tristeza y la soledad, aunque siempre mantuvo una relación cercana con alguno de sus estudiantes más leales, como Eugene Finn, quien se convirtió en su asistente. A pesar de las adversidades, Husserl continuó trabajando en sus manuscritos hasta sus últimos días, dejando una gran cantidad de escritos inacabados que documentan sus reflexiones finales sobre la fenomenología y la filosofía en general. Falleció el 27 de abril de 1938 en Friburgo, Alemania, a los 79 años de edad. Una vez trazada su vida, vamos a entrar en su pensamiento filosófico. La fenomenología es el concepto clave de la obra de Husserl. La fenomenología, en sus orígenes, surge como una propuesta filosófica radical y distinta a cualquier otro enfoque de su época. Husserl la concibió como un modo de retornar a la cosa misma, es decir, al estudio directo y sin mediación de la experiencia, tal como se presenta en la conciencia. Este regreso a lo esencial responde a la necesidad de superar los métodos filosóficos tradicionales, especialmente aquellos vinculados con la psicología empírica y el positivismo, que Husserl consideraba insuficientes para aprehender la realidad de las vivencias conscientes en su plenitud y exactitud. Para Husserl, la fenomenología no es simplemente una teoría más acerca de los fenómenos o de la experiencia subjetiva, sino un método que se dirige a la esencia de las cosas, aquello que en la experiencia es inmutable y común. La fenomenología se convierte así en una ciencia rigurosa de las estructuras de la conciencia, buscando aprehender los fenómenos tal como se nos muestran, sin interpretaciones previas o teóricas. En sus propios términos, Husserl define la fenomenología como una descripción de la experiencia consciente, que explora no solo los objetos de la conciencia, sino la manera en que estos objetos se manifiestan y adquieren sentido dentro del campo de lo vivido. El concepto central de la fenomenología radica en el fenómeno, que para Husserl no debe entenderse como un simple objeto empírico, sino como el cómo en que algo se da en la conciencia. A diferencia de las ciencias naturales, la fenomenología no se enfoca en explicar o reducir los fenómenos a causas externas o subyacentes. En cambio, se interesa en cómo los fenómenos se presentan, en sus modos de aparecer. La fenomenología, en este sentido, intenta estudiar las vivencias en su esencia pura como estructuras fundamentales del mundo de la vida, aquel mundo que todos experimentamos y que subyace a cualquier teoría o interpretación cultural. La fenomenología de Husserl está estrechamente vinculada con el concepto de intencionalidad, heredero de su maestro Brentano. La intencionalidad describe el carácter fundamental de la conciencia. Toda vivencia consciente es una vivencia de algo, de un objeto o de un contenido. Esto significa que no existe una conciencia vacía, sino que toda la conciencia está dirigida hacia algo. Este rasgo de la intencionalidad sitúa a la fenomenología en una postura filosófica que enfatiza la correlación entre la conciencia y sus objetos, en la que ambos se definen mutuamente y solo pueden entenderse en su interrelación. Así, la fenomenología se presenta como una ciencia de los fenómenos intencionales, en la que el propósito es aclarar la estructura esencial
de esta relación entre sujeto y objeto. La fenomenología, además de ser un enfoque teórico, se caracteriza principalmente por su método, una técnica específica que permite estudiar los fenómenos en su esencia, sin caer en interpretaciones externas o juicios que distorsionen la percepción pura de lo que aparece en la conciencia. La fenomenología implica un proceso de descripción de las vivencias conscientes, en lugar de explicaciones o interpretaciones. Describir significa centrarse en cómo los fenómenos aparecen, en el qué y el cómo de su manifestación, sin intentar ir más allá de lo dado en la experiencia misma. En este sentido, la fenomenología se opone radicalmente a los enfoques psicológicos o naturalistas que tienden a reducir los fenómenos a causas físicas, psíquicas o biológicas. Para Husserl es esencial evitar este reduccionismo, ya que cualquier intento de explicación externa llevaría a perder la naturaleza auténtica del fenómeno, aquello que verdaderamente se muestra en la conciencia. Por lo tanto, la descripción fenomenológica busca un lenguaje exacto y meticuloso que capture los matices de la experiencia consciente sin desvirtuarla. Otro componente crucial del método fenomenológico es la suspensión de prejuicios o abstención de juicios, también conocida como la famosa epogé o epoché. Esta epogé consiste en dejar en suspenso todas las creencias, interpretaciones y teorías previas que podamos tener sobre los fenómenos. Husserl sostiene que cualquier juicio actúa como un prejuicio que oscurece la visión directa de lo que se muestra, por lo que se requiere una puesta entre paréntesis de todo aquello que no sea el fenómeno en su manifestación pura. Con la epogé busca acceder a la realidad pura, liberada de cualquier contaminación de teorías externas, creencias o prejuicios. Este acto de suspensión de los sentidos no significa que el fenomenólogo deba rechazar o ignorar toda su comprensión previa, sino que debe mantenerse en un estado de neutralidad donde estos contenidos no influyan en la percepción inmediata de los fenómenos. En otras palabras, el fenómeno debe ser abordado sin presunciones, desde una postura de asombro y aceptación de lo que se presenta, tal como es, y sin adiciones conceptuales. Esta suspensión se vuelve un paso fundamental en el método fenomenológico, pues garantiza que el investigador se acerque al fenómeno de forma auténtica y sin distorsiones. La reducción fenomenológica es otra técnica central en el método. Mientras que la epogé consiste en la suspensión de todos los prejuicios y juicios acerca de la existencia de los fenómenos, la reducción fenomenológica implica un paso adicional: dirigir la mirada hacia el ámbito de la conciencia misma, identificando cómo se constituyen y estructuran los fenómenos en nuestra vivencia. La reducción fenomenológica es un procedimiento que busca volver a la conciencia misma, alejándose de cualquier tipo de supuesto ontológico o metafísico acerca de la realidad externa. Al aplicar la reducción, el fenomenólogo no se preocupa de si los objetos existen o no en una realidad independiente. En cambio, se enfoca en cómo esos objetos son vividos en la conciencia y qué significado adquieren en el contexto de la vivencia. La reducción fenomenológica, por lo tanto, permite acceder al mundo vivido en su pureza, despojando a los fenómenos de cualquier interpretación externa o cosificación. Para Husserl, la reducción permite ver las esencias, es decir, las estructuras invariables que subyacen en cada vivencia consciente. Este proceso se asemejaría a un viaje hacia el interior de la conciencia, donde el objeto es llegar al núcleo esencial de cada fenómeno, aquello que define su ser de manera universal. Al reducir todo fenómeno a su esencia, Husserl aspira a lograr una visión clara y precisa de las estructuras que componen la conciencia y, en último término, a establecer
una base objetiva y rigurosa para la filosofía. Es importante señalar que la reducción no se alcanza de una sola vez, sino que requiere de una serie de reducciones sucesivas en las que cada capa de la experiencia es desvelada progresivamente. Esto permite al fenomenólogo despojar el fenómeno de sus aspectos superficiales o contingentes, logrando así captar la esencia pura. La intencionalidad es otro de los conceptos fundamentales en la fenomenología de Husserl y constituye el núcleo mismo de su concepción de la conciencia. La idea de intencionalidad, heredada, como hemos dicho, de su maestro brentano, refiere la característica básica de la conciencia. Toda conciencia es conciencia de algo. Es decir, la conciencia no existe en un estado aislado o cerrado en sí misma. Siempre está dirigida hacia un objeto, ya sea real o imaginario, concreto o abstracto. Este rasgo de la intencionalidad establece una correlación inseparable entre la conciencia y el objeto hacia el cual se orienta. Este estar dirigido hacia el objeto es la estructura esencial de la experiencia consciente. La intencionalidad permite, por tanto, distinguir entre la conciencia pura y el contenido intencional al que está dirigida. Este contenido o objeto intencional puede referirse tanto a objetos que existen en el mundo exterior como a entidades mentales o idealizadas. La importancia de esta idea radica en que la conciencia se configura no como un recipiente pasivo de percepciones, sino como una actividad constante que estructura y da sentido a los objetos de su experiencia. Husserl subraya que cada acto de conciencia posee una intencionalidad interna que lo define y lo vincula con aquello que se pretende aprender. Esta característica convierte a la conciencia en un fenómeno dinámico y relacional, pues está siempre en un proceso de constitución de significados. En este marco, Husserl introduce la idea de noesis y noema para describir la estructura interna de los actos intencionales. La noesis se refiere al acto mismo de la conciencia, el proceso mediante el cual la conciencia se dirige hacia algo, mientras que el noema es el contenido o sentido de ese acto, el objeto intencional tal como se presenta a la conciencia. Por ejemplo, en la percepción de una flor, la noesis sería el acto de percepción en sí mismo, mientras que el noema sería el contenido percibido, es decir, la flor tal como es aprendida en la conciencia. Esta distinción es fundamental porque permite a Husserl analizar los fenómenos en términos de sus elementos estructurales, sin reducirlos a meros datos sensoriales. La relación entre sujeto y objeto en la fenomenología de Husserl se define mediante el principio de correlación, que implica que el sujeto y el objeto no pueden existir ni ser comprendidos de manera independiente. La conciencia y su objeto son correlativos, lo que significa que cada uno necesita del otro para adquirir sentido. El objeto de la experiencia no es algo completamente externo o separado de la conciencia, sino que se encuentra constituido por esta en el acto de la experiencia intencional. Esto no implica que el objeto sea una creación mental, sino que su significado y su forma de aparecer dependen de la estructura intencional de la conciencia. El concepto de constitución es esencial en la fenomenología de Husserl para explicar cómo los fenómenos adquieren sentido. La constitución no es algo consciente ni deliberado, es un proceso mediante el cual la conciencia, a través de sus estructuras internas, da coherencia, forma y significado al objeto percibido. Este proceso es activo en el sentido de que la conciencia organiza, clasifica y da sentido a los datos que recibe, creando un mundo intencional. Sin embargo, también es receptivo, porque la conciencia está abierta a los datos provenientes del objeto. En otras palabras, aunque el objeto parece como algo dado, su sentido y su existencia se constituyen en la relación con la conciencia. Para Husserl,
Esta relación entre el sujeto y el objeto permite superar la dicotomía tradicional entre el realismo, que considera los objetos como entidades independientes de la mente, y el idealismo, que considera a los objetos como entidades independientes de la mente, y el idealismo, que sostiene que sólo existen en la medida en que son percibidos. La fenomenología de Husserl representa una tercera vía en la que el objeto es independiente en su modo de aparecer, pero no en su sentido, ya que este último depende de la actividad constituyente de la conciencia. De esta manera, la intencionalidad introduce una interdependencia fundamental que elimina cualquier intento de separación radical entre el sujeto conocente y el objeto conocido. El concepto de intencionalidad se inspira en las ideas de Fran Brentano, quien fue, como dijimos, uno de los primeros filósofos modernos en resucitar el concepto medieval de intencionalidad para aplicarlo a la psicología. Brentano utilizaba la intencionalidad para definir la diferencia entre los fenómenos psíquicos y los fenómenos físicos. Para él, la intencionalidad era una característica única en los fenómenos psíquicos, ya que sólo estos podían ser de algo, es decir, poseer una referencia a un objeto. Sin embargo, Husserl expande esta noción y la convierte en el fundamento de toda su filosofía, utilizándola como una herramienta para analizar la estructura de la experiencia consciente. Heidegger, discípulo de Husserl, toma el concepto de la intencionalidad, pero lo va a reinterpretar en el marco de su propio pensamiento existencial. Para Heidegger, la intencionalidad no es sólo una relación de la conciencia hacia un objeto, sino una estructura ontológica fundamental del ser humano en su totalidad. Pasando al concepto de evidencia, tenemos que decir que este es otro de los centrales en la búsqueda de un fundamento seguro para el conocimiento que trata de encontrar Husserl. Para él, la evidencia no se refiere simplemente a la certeza subjetiva de una creencia o conocimiento, sino a la veracidad en la aprehensión de los fenómenos tal como son experimentados. En su visión, una vivencia es evidente cuando el contenido de la experiencia coincide con la estructura del objeto intencional tal como se presenta a la conciencia. Esto significa que la evidencia implica una correspondencia entre lo que es vivido y lo que es percibido, un darse cuenta que trasciende cualquier duda o ambigüedad. Para Husserl, la evidencia es la presencia del objeto en su máxima claridad. Distingue entre diferentes tipos de evidencia, siendo la más alta la evidencia apodíctica, que representa una certeza absoluta e incuestionable. En el nivel fenomenológico, la evidencia apodíctica es aquella que se da en la intuición directa de las esencias, en la que el objeto es percibido en su totalidad y sin sombras. Este tipo de evidencia es la que Husserl busca alcanzar a través de la reducción fenomenológica, donde los prejuicios y suposiciones se eliminan, dejando únicamente el fenómeno en su pureza. La evidencia apodíctica se convierte así en un ideal regulador en el método fenomenológico, una meta a la que el investigador debe aspirar para garantizar la veracidad de sus descripciones. Distingue entre la certeza apodíctica y la certeza empírica, dos formas de evidencia que reflejan distintos niveles de conocimiento. La certeza empírica es el tipo de certeza que obtenemos en el conocimiento cotidiano y científico, basado en las observaciones y generalizaciones a partir de experiencias particulares. Esta certeza, sin embargo, siempre es provisional y susceptible de ser revisada o corregida. La evidencia empírica, por su naturaleza, es falible, ya que depende de condiciones y circunstancias específicas que pueden cambiar o ser cuestionadas con el tiempo. Sin embargo, la certeza apodíctica es absoluta y no admite dudas ni revisiones. Este tipo de certeza se alcanza cuando algo se da de manera evidente en la conciencia de tal forma que no puede ser de otro modo.
La certeza apodíctica es el ideal al que aspira la fenomenología, pues solo una verdad apodíctica puede servir como base firme para el conocimiento, mientras que la certeza empírica es relativa y dependiente de factores externos. La certeza apodíctica es interna y autosuficiente, ya que se basa en la estructura misma de la conciencia y no en las contingencias del mundo externo. La búsqueda de una base firme para el conocimiento es una constante en la obra de Husserl, quien veía en la fenomenología un camino para lograr ese conocimiento indubitable, similar al que ofrece la matemática en su estructura lógica. Consideraba Husserl que sólo a través de una evidencia apodíctica puede construirse una filosofía que sirva como fundamento absoluto para todas las ciencias. Este objetivo lo lleva a desarrollar el concepto de fundamentación absoluta, en la que la conciencia, mediante su capacidad de aprender la esencia de los fenómenos, se convierte en el punto de partida de toda verdad. Esta fundamentación absoluta no es una cuestión teórica, sino una exigencia práctica que requiere una disciplina constante y un método riguroso de análisis. La fenomenología entonces es el método que permite alcanzar esta certeza apodíctica, proporcionando un conocimiento seguro y estable que no depende de las fluctuaciones de la experiencia empírica. Husserl sostenía que una vez alcanzada esta base firme, las demás ciencias podrían construir sus teorías sobre ella, garantizando así su validez y universalidad. La fenomenología, en este sentido, no es sólo una filosofía, sino el fundamento de todo conocimiento humano en su búsqueda de la verdad. El concepto de Lebenswelt, o mundo de la vida, ocupa otro lugar fundamental en la fenomenología, especialmente en su fase tardía. El mundo de la vida se refiere al ámbito de la experiencia preteórica, el mundo tal como se vive y experimenta directamente antes de cualquier interpretación científica, filosófica o lógica. Este mundo de la vida constituye un campo de experiencia inmediato accesible a todos y se presenta como el trasfondo continuo de todo conocimiento y actividad humana. Husserl lo define como el espacio originario donde se desenvuelven nuestras percepciones, creencias y vivencias cotidianas, en el que nos movemos sin necesidad de explicaciones conceptuales ni teorías previas. El mundo de la vida, Lebenswelt, es, en palabras de Husserl, el suelo firme de toda experiencia humana, un ámbito de significado en el que los objetos, situaciones y personas se nos presentan con su sentido inmediato y pleno, sin necesidad de construcciones intelectuales complejas. Este mundo de la vida es experiencial y práctico, fundamentado en nuestras interacciones concretas con el entorno. Aquí, el sentido de las cosas se revela en su darse fenomenológico, en la medida en que aparece naturalmente la conciencia. Los objetos no son abstracciones ni datos de laboratorio, son, en este caso, cosas vividas y experimentadas en el contexto de la vida cotidiana, impregnadas de valores, expectativas y significados propios del individuo y la sociedad a la que pertenece. Para Husserl, el Lebenswelt tiene una estructura horizontal, lo cual significa que los fenómenos que en él se presentan lo hacen en un contexto en el que sus significados se despliegan en un horizonte infinito de posibles interpretaciones y conexiones. Así, al mirar un árbol, no solo percibimos el objeto físico, sino también una serie de sentidos y posibles interacciones que se abren en un horizonte ilimitado. Podemos acercarnos, tocarlo, recordar otros árboles o relacionarlo con memorias, ideas o emociones. Esta estructura le da una profundidad que trasciende las simples observaciones empíricas y permite comprender cómo las experiencias se configuran en una red de significados que nunca se agotan. El Lebenswelt en la fenomenología es la base sobre la cual se asienta toda experiencia consciente. Husserl considera que el mundo de la vida es el ámbito primigenio y fundamental en el que la conciencia se encuentra arraigada
antes de cualquier forma de reflexión o análisis. Este mundo se presenta como una esfera que otorga sentido a todos los actos de conocimiento, porque es en este Lebenswelt donde los individuos adquieren sus primeras impresiones del mundo, forman sus creencias básicas y desarrollan sus expectativas sobre lo que es real o posible. Husserl argumenta que toda construcción científica o filosófica se basa, en última instancia, en esta experiencia directa e inmediata del mundo. Incluso las teorías más abstractas de las ciencias naturales y las matemáticas parten de una intuición originaria que surge en el Lebenswelt. Sin este trasfondo, las ciencias quedarían flotando, desconectadas de la realidad vivida por los individuos. Por lo tanto, cualquier forma de conocimiento que pretenda ser completa o verdadera debe reconocer su dependencia del mundo de la vida y su papel como base de toda experiencia humana. Husserl desarrolla también una crítica fundamental a la noción de objetividad que prevalece en las ciencias naturales. Según él, las ciencias han adoptado una perspectiva objetivista que intenta estudiar el mundo de manera independiente de la experiencia humana. Este objetivismo científico parte de la suposición de que el mundo existe en sí mismo como una entidad independiente de la conciencia y que puede ser estudiado de manera neutral y desapasionada mediante observación y experimentación. Para Husserl, sin embargo, esta visión es errónea, ya que ignora que toda ciencia depende del mundo de la vida como su trasfondo fundamental. En otras palabras, las ciencias naturales, al tratar de ser puramente objetiva, dejan de lado la realidad vivida y se vuelven incapaces de captar el sentido pleno de los fenómenos. Husserl critica esta postura por considerar que toda observación científica parte de una experiencia previa que se encuentra arraigada en el Lebenswelt. Las ciencias, al pretender describir el mundo tal como es de forma independiente de la experiencia humana, crean una especie de mundo de teorías que termina alejándose de la realidad vivida. Este mundo objetivo de las ideas naturales se convierte en una construcción artificial donde los objetos y los fenómenos son despojados de su significación humana. La fenomenología, en cambio, propone reconocer que cualquier conocimiento del mundo está siempre mediatizado por la conciencia y sus estructuras intencionales. Husserl argumenta que las ciencias europeas han perdido de vista su propósito original, comprender el mundo y el lugar del ser humano en él. Las ciencias, en su búsqueda de un conocimiento cada vez más especializado y técnico, han caído en una suerte de alienación respecto de la vida humana concreta y cotidiana. Husserl sostiene que la crisis de las ciencias se origina en la desvinculación entre el conocimiento teórico y el Lebenswelt. La ciencia, al enfocarse exclusivamente en obtener resultados objetivos y cuantificables, ha abandonado la perspectiva vivencial y ha dejado de lado los aspectos más significativos de la experiencia humana. Esta crisis no solo afecta al conocimiento, sino que también tiene implicaciones éticas y existenciales, ya que una ciencia desconectada de la vida humana no puede ofrecer respuestas a las preguntas fundamentales sobre el sentido de la existencia. En última instancia, la ciencia se ha vuelto técnica y utilitaria, perdiendo su capacidad de iluminar los aspectos más profundos de la experiencia del ser humano. Ante esta crisis, propone la fenomenología como una forma de restaurar el fundamento filosófico de las ciencias. Según él, las ciencias naturales y exactas deben reconocer su dependencia de la experiencia vivida y recuperar la conexión con el mundo de la vida. No rechaza las ciencias ni sus logros, al contrario, valora su capacidad para descubrir verdades sobre el mundo natural. Sin embargo, insiste en que estas verdades deben estar enraizadas en un fundamento filosófico que tenga en cuenta el Lebenswelt como punto de partida. La fenomenología, en este sentido, se convierte en una herramienta para repensar la ciencia desde sus propias bases. Considera que la fenomenología puede ofrecer una fundamentación trascendental que permita a las ciencias recuperar su sentido original. Esta fundamentación trascendental no busca sustituir la metodología científica, sino complementarla, al recordar que toda ciencia es
en última instancia, una actividad humana que surge de la necesidad de comprender el mundo. La fenomenología ofrece la posibilidad de reconciliar, por tanto, la ciencia con la experiencia humana, permitiendo una ciencia que no sea solo objetiva, sino también significativa en términos humanos. Otro concepto interesante de su filosofía es el sujeto trascendental, que es la sustancia fundamental de la conciencia desde la cual se constituye todo conocimiento. El sujeto trascendental no es un yo empírico o psicológico, sino un yo puro, un ámbito de conciencia que no se encuentra determinado por ninguna particularidad de la experiencia personal o histórica. Este sujeto trascendental es el punto de partida y la base última de toda fenomenología, ya que es desde el que se realiza la constitución del mundo, es decir, la manera en que los fenómenos adquieren significado y coherencia en la conciencia. El sujeto trascendental es entonces una estructura formal pura que se aparta de cualquier condición individual o externa. No es el yo cotidiano, ligado a una historia o contexto cultural, sino una dimensión de la conciencia despojada de todo contenido contingente, en la que se hace posible una experiencia pura de los fenómenos. Esta pureza no implica neutralidad o vacío, sino que señala una conciencia libre de presunciones y abierta al fenómeno en su autenticidad. Para Husserl, el sujeto trascendental es quien da sentido y organiza la multiplicidad de las experiencias, siendo, en última instancia, el fundamento último de la constitución del mundo objetivo y de la experiencia misma. El siguiente concepto sería el de la conciencia pura, que en el marco de la fenomenología es la conciencia despojada de cualquier elemento empírico o psicológico y se concibe como el núcleo de la actividad intencional que permite la aprehensión de la realidad. Esta conciencia pura es la que Husserl intenta describir mediante la reducción fenomenológica, un proceso en el que se pone entre paréntesis todas las presunciones y creencias sobre el mundo, dejando únicamente la experiencia pura del fenómeno. Al suspender o eliminar el contenido empírico, se revela un tipo de conciencia que no depende de los objetos ni de las contingencias de la existencia cotidiana. Esta es la conciencia trascendental. La función de esta conciencia es constituir el sentido de los fenómenos a través de sus actos intencionales, creando una relación en la que la conciencia y el objeto están intrínsecamente ligados. En este contexto, constituir significa que la conciencia no solo percibe pasivamente el mundo, sino que en realidad organiza, interpreta y estructura la manera en la que los fenómenos se presentan. Esta constitución no es un proceso explícito o deliberado, sino una actividad esencial que define la naturaleza de la conciencia. La conciencia pura, por tanto, no aprehende la realidad como algo dado de manera objetiva, sino como un fenómeno que cobra sentido solo en la medida en que es intencionalmente constituido en el ámbito de la subjetividad trascendental. Husserl distingue también de manera rigurosa entre el sujeto empírico y el sujeto trascendental. El sujeto empírico es el individuo en su vida cotidiana, un ser determinado por sus experiencias, su biografía, su contexto social y su psicología. Este sujeto está inmerso en el mundo y es, a su vez, objeto de estudio para las ciencias empíricas que buscan describir sus comportamientos y características en términos psicológicos o sociológicos. Es el yo concreto que se ve afectado por los fenómenos externos y que percibe desde una posición específica en el tiempo y en el espacio. Por otro lado, el sujeto trascendental no está limitado por estas contingencias, no tiene una historia, un cuerpo o un contexto social, sino que es una instancia de conciencia pura y fundamental. Para Husserl, este sujeto trascendental es la condición de posibilidad de cualquier experiencia, ya que solo desde él puede constituirse el sentido del mundo. El sujeto trascendental es el yo que permanece constante más allá de las experiencias individuales y es el que Husserl busca descubrir a través de la reducción fenomenológica. Mientras que el sujeto empírico está en el mundo, el sujeto trascendental es el origen desde el cual el mundo es percibido y dotado de significado.
La fenomenología es, digamos, ese método para entender cómo experimentamos el mundo directamente, sin suposiciones. Husserl creía que para conocer algo no basta con saber cómo es por fuera o cómo se ve, sino que también necesitamos saber cómo lo vivimos o sentimos. Si vemos una pelota roja, no solo vemos la pelota con forma redonda y color rojo, sino que también hay un cómo la vemos, cómo nos hace sentir y las ideas que nos provoca, como diversión o alusión al deporte. Husserl propuso un ejercicio de mirar de cerca, pero sin prejuicios ni ideas previas, es decir, observar las cosas sin pensar en lo que alguien nos dijo antes o en lo que creemos saber, solo experimentando el momento y nuestras sensaciones. Así comprendemos la esencia de lo que vemos, sentimos o pensamos y podemos llegar a entender la realidad tal y como la experimentamos, sin agregar suposiciones. La fenomenología de Husserl nos ayuda por tanto a mirar de forma más profunda y ser conscientes de cómo vivimos y experimentamos el mundo. Para terminar, vamos a poner dos ejemplos sobre la fenomenología. Por ejemplo, una experiencia de lectura. Al leer un libro, la fenomenología nos invita a centrarnos en cómo el texto y sus significados se presentan a nuestra conciencia. La atención se dirige a cómo interpretamos el texto, los sentimientos que nos evoca y cómo el contenido se organiza en nuestra mente, sin suposiciones sobre el autor o el contexto. También, si percibimos, por ejemplo, un objeto como una taza, el enfoque fenomenológico explora cómo la taza se nos presenta, incluyendo sus aspectos visuales, su textura y nuestras asociaciones con ellas, el color, el confort o la funcionalidad. Esto va más allá de describir su apariencia física, centrándonos en esa experiencia subjetiva de observar. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.